Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con la última parte de la clase de hoy y para eso voy a compartirles pantalla. Y si pueden me confirman que se está viendo y empezamos. Bien, gracias Nico. Ok, estuvimos trabajando con modelos que consideran la deformación en el tiempo y lo que queremos presentarles ahora es un ejercicio que se realizó en el 2021-2022, en el que participaron Alejo, Roberto Sier y bueno, yo, donde estuvimos analizando el asentamiento diferido en un gran botadero. ¿Está bien? Entonces, la presa o el botadero, mejor dicho, corresponde a un material del tipo roca, que no es exactamente el... ¿Me estaban escuchando o estaba hablando solo? Porque tenía el micrófono para arriba, se escuchaba medio lejos. Te escuchamos perfecto. Ok, listo, bueno, genial. Anduvo bien el micrófono. Entonces, ahí acomodé igual. Lo que le decía que es un material tipo roca que no corresponde exactamente a lo que nosotros usualmente y vimos en la teoría, vamos a pensar, bueno, apliquemos el modelo Soft Soil Creep, que está más vinculado a una arcilla. El tema es que para poder simular y entender cuál era el comportamiento que iba a tener estas rocas en función del tiempo, disponíamos de un modelo constitutivo que ya estaba implementado en Plaxis, que nos podía ser útil y por eso usamos el Soft Soil Creep. Esto quiere decir, si les toca algo parecido, no estaría mal, simplemente tenemos que generar una calibración tal que la respuesta de nuestro modelo constitutivo sea similar a los datos que tengamos in situ, como les voy a mostrar en este caso. Entonces, para dar un poco más de contexto, permítanme comentarles que la necesidad de conocer el asentamiento diferido en este gran botadero es que se iban a generar estructuras, o se iban a construir estructuras sobre el mismo. Entonces, supongan por un momento que en esta ladera de acá teníamos una columna, otra columna, otra columna, y por arriba de todas esas columnas íbamos a tener una cinta transportadora. ¿Está bien? Esa cinta transportadora iba a trasladar o transportar un material, un mineral, de algún proceso que sale de la minería por todo este gran botadero en un determinado sentido hasta llegar a una chancadora o algún lugar donde se iba a hacer el proceso necesario para trabajar el material. En este caso, un mineral. Entonces, consideremos que estos tres pilares, estas tres columnas que iban a soportar esta cinta transportadora, iban a tener una expansión muy grande y cada una de estas patas iba a tener un asentamiento diferido en el tiempo, porque estamos hablando sobre una roca que se iba asentando en el tiempo. Y adicionalmente a eso, si nosotros ponemos acá 1, 2, 3, el asentamiento en 1 puede ser distinto al asentamiento en 2, puede ser el asentamiento distinto en 3. Lo que generaba una expresión que quizás durante el transcurso de esta clase que les voy a presentar me voy a confundir entre diferido y diferencial, pero ahora concentrándome en ser cuidadoso, asentamiento diferido es lo que pasa en una de las patas en función del tiempo, cómo se va asentando. Pero también vamos a querer conocer cuál es el asentamiento diferencial, que es la diferencia. Perdón que a veces como que se me corre el mouse, no sé por qué en el PowerPoint, pero esto no es que
de repente muevo el mouse abruptamente, sino que solo hace eso. Entonces decía, tenemos el asentamiento diferido, que es cada uno de los asentamientos en cada uno de los pilares, y por otro lado el asentamiento diferencial, que es la diferencia entre lo que asienta 1 y 2. Que eso, de alguna forma, puede ser más dañino para mi estructura, esta cinta transportadora que está acá, que el propio asentamiento si todo esto fuese uniforme. ¿Está bien? En una estructura, si tengo un asentamiento uniforme, si la calculo, la diseño de determinada forma, quizás no es tan dañino, pero el efecto de un asentamiento diferencial entre las distintas patas puede ser más dañino aún. Entonces, teníamos que estudiar qué pasaba en distintas secciones de este gran botadero por las cuales iban a pasar mi estructura de tipo cinta transportadora para analizar y darle una respuesta al cliente para conocer cómo debían hacer estas estructuras para que tenga el huelgo suficiente o la posibilidad de tomar, como se dice, esos asentamientos diferenciales. ¿Está bien? Entonces, en ese contexto, les queremos presentar cómo hicimos cómo calibramos el modelo constitutivo SOSOLCRIP para implementarlo en esta sección, en este gran botadero. Esto tiene hasta 200 metros de altura, o sea, es algo bastante grande. Y algunas dificultades adicionales o particularidades adicionales que vamos a ir viendo. Les adelanto que sobre este ejercicio, que denominamos asentamiento diferido de un gran botadero, de acá a 3-4 clases vamos a trabajar sobre desplazamientos sísmicos en un gran botadero, o sea, sobre mismo botadero se analizó por un lado el asentamiento diferido y por otro la respuesta sísmica. Dicho sea de paso, les adelanto, la semana próxima les recomiendo que se sumen, como todas las clases, simplemente es parte de invitarlos a que siempre estén presentes. Vamos a arrancar con la parte sísmica. ¿Está bien? Entonces, para eso, en la primera clase se va a sumar Juan Musat, que si alguno cursó interacción sobre la estructura, es docente de esa rama de la carrera y va a venir a comentarnos un poco sobre propagación de ondas. Y después con Nico Tazo vamos a estar atacando distintos temas de amortiguamiento y dinámica en estos modelos de Plaxis. ¿Está bien? Así que semana próxima arrancamos ese tema. Bien, dicho todo eso, presentado el problema, avanzamos. Entonces, planteo del problema, predicción de asentamiento diferido de camino de media ladera en botadero de 200 metros de altura. Vimos la imagen, tenemos el gran botadero, de ese gran botadero tomamos 3 secciones por las cuales, por ejemplo, tomen las patas que hice hace un rato, consideren que cada una de esas patas correspondía a cada una de estas secciones que están acá. En cada una de esas secciones se puede ver el eje del camino, el eje de esa cinta transportadora que queremos construir. Y en cada una de esas secciones tenemos que tener presente esto que está por acá abajo, donde tenemos, bueno, en color rosa o color salmón, lo que es la roca de fundación. Y sobre eso se fue depositando material en función del tiempo. Y esa deposición en función del tiempo está diferenciada con distintos colores porque eso va a afectar a que cada uno de esos colores o cada uno de esos materiales que fue depositado en distinto momento en el tiempo ya va a haber tenido algún proceso de asentamiento diferido, lo que, digamos, tenemos que tener presente a la hora de calcular al momento en que se va a hacer construir este camino, esta cinta transportadora, saber qué pasó antes y para empezar a decir ahora, bueno, a partir de ahora se va a seguir asentando de la siguiente forma. ¿Está bien?
Entonces, vemos acá en distintos colores. Nosotros lo que tenemos que decir es que tenemos un año 0, que es año 0. En el año 2 se depositó el material, ahora sí, digamos que es rosa. El celeste, 6 años después. Material de desmonte, 11 años respecto al inicial. Y 15 años el color amarillo, que aparece únicamente en esta sección de acá. O sea, esa fue la última deposición. Este instante en el tiempo, digamos que es el presente. Entonces, hace 15 años se viene depositando material. Y adicionalmente, vamos a considerar que aproximadamente hace 5 años, 6 años, quizás con estos números exactos da 4, empezaron a realizarse mediciones INSAR. Mediciones INSAR, supongo que la mayoría conoce de qué se trata, pero básicamente son satélites que nos permiten identificar puntos en nuestra estructura y evaluar su movimiento en función del tiempo. En este caso, un asentamiento. ¿Está bien? Acá, bueno, justamente lo aclara. Las mediciones INSAR son de los últimos 5 años. Entonces, nosotros tenemos nuestras secciones de interés, donde van a estar las patas. En esas secciones de interés vamos a tener información de muchos puntos alrededor del eje de nuestra estructura. Y eso nos va a permitir hacer una calibración y trabajar con el modelo Social Grip para predecir lo que va a pasar en nuestra cinta transportadora en los 35 años de vida útil que va a tener. ¿Cuál va a ser el asentamiento diferencial entre patas a lo largo del tiempo? ¿Está bien? Fíjense acá las alturas de las secciones: 150 metros, 180 metros, 200 metros. Es un, como dice el título, gran botadero. ¿Está bien? Entonces, hablamos de conocer Data INSAR. Conocer Data INSAR básicamente es esto que está acá. Estos puntitos que están acá corresponden a alguna de nuestras secciones. O sea, no voy a entrar en detalle de qué sección correspondía, dónde estaba tal punto, tal otro. Considérenlo, tenemos muchos puntos en la zona de interés. Conocemos en ese punto, en esa zona de interés, cuál es la altura inicial, o sea, cuál es el material que se depositó inicialmente. Y vamos a conocer, fíjense acá, el asentamiento acá 0, a medida que evoluciona, tenemos asentamientos de hasta 80 milímetros. Entonces yo conocía la altura inicial, lo que llamemos H mayúscula, y tenemos el delta H en función de estos 5 años. ¿Está bien? Entonces tenemos información de asentamiento diferido. Ahora, lo que estuvimos viendo con Alejo y trabajando es que nosotros para trabajar con el modelo constitutivo Social Grip, lo que necesitamos conocer en primer lugar, después va a haber varios parámetros más, es el coeficiente de Jambu, que es el mu asterisco. ¿Está bien? Y ese mu asterisco, si recuerdan, era la pendiente que se daba teniendo como en nuestros ejes 1 sobre la velocidad de nuestra deformación volumétrica versus el tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros conocíamos el asentamiento en función del tiempo, H. Delta H, mejor dicho. Delta H. Conocemos el H inicial en donde estaba cada uno de esos puntos. H inicial. Entonces, con esta información, suponiendo una columna 1D, podíamos calcular perdón por eso, no termino de entender por qué pasa eso que se mueve. Podíamos conocer la deformación volumétrica y en función del tiempo, la velocidad de esa deformación volumétrica. Entonces, básicamente lo que planteamos es,
cambiar el espacio de la información que nos daba la información INSAR. Información INSAR, desplazamientos en función del tiempo, hacemos un cambio de variables, en función del tiempo, 1 sobre la velocidad de variación de nuestra deformación volumétrica. ¿Está bien? Eso nos da un espacio donde todos estos puntos que se veían más encaminados, o sea, tenía una dispersión un poco más clara, acá genera una nube un poco más difusa. Por el momento pueden estar pensando, bueno, esto va a una calibración un poco pobre, pero vamos a ir haciendo varios comentarios y una comparación final que nos va a ayudar. Entonces, nosotros necesitábamos entrar en este espacio para obtener nuestra calibración de un mu asterisco, hicimos el cambio de variables y pasamos a obtener en este espacio algunas curvas, o mejor dicho, algunas pendientes que nos dicen cuánto vale el mu asterisco. Si avanzamos, nuevamente en este nuevo espacio tenemos todos nuestros puntos de análisis, todas nuestras 1 sobre velocidad de deformación volumétrica, y detectamos que la media de este mu asterisco era 2 por 10 a la menos 3, un delta acá de 2.47 y 1.53. ¿Está bien? Entonces, tenemos un primer parámetro que nos sirve para nuestra calibración de SOSOL CRIP. Ahora, tenemos que hacer este estudio. Vemos de los gráficos que hay cierta incertidumbre, digamos, no podemos quedarnos con un único mu asterisco. Entonces, lo que planteamos es hacer un análisis tipo PEM, Point Estimating Method, que seguramente muchos de ustedes participaron de la clase que di el cuatrimestre pasado o cuando hayan cursado Geotecnia Numérica 1, donde presenté este tipo de análisis en el estudio de asentamientos de unos raíces o unos caños que estaban en el Postpampeano, en el Río de la Plata. Entonces, lo que nos permite la herramienta PEM es conocer cuál es el COV, el coeficiente de variación de cada uno de nuestros parámetros de nuestro modelo constitutivo, y hacer distintas permutaciones para obtener un abanico de resultados, y de ese abanico de resultados obtener una media de este asentamiento diferido y diferencial que íbamos a necesitar en nuestro ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las variables que nosotros entendemos más afectaban este asentamiento diferido? Bueno, el mu asterisco, la relación entre el mu asterisco y lambda. Ahora les voy a recordar cuál era la expresión que necesitamos para el SOSOL CRIP. El mu asterisco sobre lambda asterisco, el peso asociado al gamma del material de esta roca, el ángulo de fricción, a ver cómo afectaba, y la permeabilidad. ¿Está bien? Estas son nuestras variables. Si tenemos estas variables y hacíamos todas las permutaciones entre los máximos y mínimos con el coeficiente de variación, nos daba 32 permutaciones, equivalente a 32 simulaciones que nosotros íbamos a hacer sobre nuestras secciones para obtener el asentamiento y poder comparar con las mediciones INSAR. ¿Está bien? O sea, yo obtengo en mis mediciones INSAR un mu asterisco, pero después ese mu asterisco lo pongo en mi modelo y me fijo si se habla con lo que se midió. De todas estas permutaciones me adelanto y les comento que únicamente el mu asterisco y el mu asterisco sobre lambda asterisco eran las que tenían mayor influencia. ¿Eso qué quiere decir? Que calculamos los asentamientos para todas estas permutaciones, pero siempre y cuando estas dos variables se mantengan constantes y varíe gamma, phi y la permeabilidad, no cambiaba mucho el resultado, por lo que
esas variables no tenían mucha incidencia. ¿Está bien? Entonces, déjenme pasar un segundo al pizarrón y mostrarles esta tabla que no está dentro de la presentación. Fijémonos, primero, permítanme hacer esto acá, traer esto acá, y ahora me gusta más. Entonces, la expresión que nosotros tenemos es esta que está por acá, modelo Sosoy-Clip. Necesitamos definir el mu asterisco, necesitamos definir lambda, kappa asterisco, y todas estas variables están asociadas, este exponente de acá, como lo que se llama el clip ratio. ¿Está bien? Entonces, las variables de nuestro modelo Sosoy-Clip están acá. Gamma, lambda, kappa, mu. Acá relación entre mu y lambda, el clip ratio, el C alfa, digamos, una cohesión, el phi, dilatancia, n. Hola, ¿soy yo el problema o es Ariel? No, sé si- también. También se me congeló. A ver, ahí le comento a Ariel. Estoy acá de vuelta. Ahí me comentó Ariel que tuvo un corte de luz, micro corte de luz, ya se le volvió, así que está iniciando ahí la computadora. Por favor, aguanten un par de minutitos que ahí vuelve.
Ahí parece que Ariel está entre nosotros. Uh, Disculpas, ahí me escuchan y estoy. te escuchamos. Bien, bueno, se cortó la luz, se cayó internet, pasó todo junto. Retomo, apago la camarita, pues estoy por un ratito con el celular, así por las dudas que ande mejor. Y nada, cualquier cosa, si está trabado, me dice. Bien, ahí me confirman que se está viendo la pantalla y me están escuchando de manera razonable. Sí, se ve. Gracias, Emilia. Perfecto. Entonces, retomando lo que estaba comentando, tenemos todas las variables de nuestro modelo constitutivo y lo que hicimos fue determinar, como les mostré las permutaciones, cuáles eran las que podían tener influencia y por las cuales le definimos un coeficiente de variación. El valor de porcentaje que consideramos para estos coeficientes de variación salieron del libro de Funk y básicamente afectamos a la media nuestro valor por el coeficiente de variación, obtenemos un desvío y sabemos que el gamma mínimo y máximo que nosotros vamos a considerar en nuestro modelo, si era 20 la media, pasa a 19 y a 21. De la misma forma, consideramos una variación del mu asterisco, consideramos una variación en la relación entre mu asterisco y lambda asterisco, que inicialmente es 0,2 y lo fuimos variando, y consideramos como parámetro inicial para este tipo de roca, y por un poco de experiencia de cuál era el ratio de creep que esto debería tener, de 4. Entonces, fijando esos valores y haciendo las permutaciones, es que obtuvimos los valores de mu asterisco con las variaciones, el ratio de mu asterisco y lambda asterisco, que de ahí se va a desprender cuánto vale el lambda asterisco y el kappa asterisco, ¿no? Si fijamos algunas de estas relaciones, se terminan desprendiendo los tres valores que necesitamos, que son mu asterisco, lambda asterisco y kappa asterisco. ¿Está bien? Entonces, acá también les dejé para tener presente cómo es que calculé la variación o la velocidad de variación de la deformación volumétrica en cada uno de los pasos de tiempo, los delta que tenía entre las mediciones INSAR, con esta expresión de acá. Pero como les decía, básicamente
es en función del delta H que se iba dando y del delta tiempo. ¿Está bien? Bien. Entonces, dicho esos comentarios, vuelvo a la presentación. Les quería mostrar un poco más en detalle la tabla de variación de parámetros. Entonces, permítanme que se me fue la pantalla. Volvemos acá. Y se me fue también para el otro lado. Entonces, permítanme. Ariel, ¿estás hablando? Que te veo muteado. Por alguna razón me muteé y no sé qué pasó. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos. Ahí Yo no Ramón escucho levantó la nada. mano. Ok. Hoy no es un buen día. Hola, 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 hola. Está un poco complicado el asunto virtual. Hola, hola. Te escuchamos. ¿Nos escuchás? Pasó. Hola, hola, hola. Nosotros te escuchamos. Estamos. No, a ver, espera. Ahí. Habla, a ver. No te, no te escuchamos. Ahora no te escuchamos. ¿Vos me escuchás a mí? Ahí vi Tampoco. un. Escucho. Ahí, perfecto. Hay problemas con el micrófono en el Meet, ¿no? O algo de ese estilo. Ahora paso al otro micrófono. Ahí te escuchamos bien. Ahora, Perfecto. Ahí te escuchamos, te escuchamos. bueno, no andan los auriculares. No. Y no sé qué pasó. Se desconfiguró todo. Si tiene que pasar mal, va a pasar mal. Les pido disculpas. Me superó. Ahí me escuchan bien, ven la pantalla, estamos de vuelta en carrera, Nico. Perfecto. Listo. Se ve y se escucha bien. Bien, disculpas por segunda vez en la noche. Bien, entonces, lo que teníamos acá, tenemos la tablita con las permutaciones. Sabemos que las permutaciones más importantes iban a estar acá. Avanzamos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue, con esas permutaciones, en este caso, el ejemplo de 4 permutaciones variando el mu asterisco y el mu asterisco sobre lambda, o mejor dicho, sí, mu asterisco sobre lambda asterisco, lo que hicimos fue agarrar la sección AA', permítanme volver para atrás y recordar cuál es cada una de estas secciones. Entonces, acá lo que tenemos son todas estas secciones y lo que les quiero mostrar y ya ver desde acá para después pasar a la presentación nuevamente
es que es importante marcar que en la sección A', nuestro eje del camino, de la cinta transportadora, prácticamente está muy cercano a la roca de fundación, por lo que la roca de fundación es un material elástico que no va a tener deformación por creep, o sea, va a tener una muy pequeña altura que va a poder estar sufriendo el efecto del creep. Mientras que la sección B y la C, no solo que están en una altura de botadero más grande, sino que va a considerar material botado con mayor antigüedad. Si se acuerdan los colores, el verde era el primero, que fue hace 15 años, este de acá, que fue hace 13 años. Entonces eso es algo que les quería recordar y por eso traigo de vuelta sobre la mesa las distintas secciones y que la primera que estoy mostrando en mi calibración es la AA'. ¿Está bien? Entonces, volviendo a la presentación, lo que tenemos como resultado, hicimos nuestro modelo sección AA', agarramos el nodo de control, pusimos una de nuestras calibraciones, permutación 1, y vimos permutación 1 cómo se iba asentando en función del tiempo. Línea azul. Permutación 2, línea roja. Permutación 3 y 4, verde y negra, en línea llena. Y en línea punteada, la medición INSAR. Esto es directamente asentamiento en función del tiempo. ¿Está bien? Entonces, les recuerdo, para la línea A', prácticamente, ahí te leo, Ramón, prácticamente el hecho de la medición INSAR en el tiempo, que la medición INSAR empezó hace 5 años, coincidía más o menos con la deposición que teníamos para la sección A', que estaba prácticamente en contacto con la roca de fundación y tenía una altura pequeña de material botado. ¿Está bien? Entonces, déjame avanzar, cerrar una idea, Ramón, y te respondo. Cuando paso a la sección BB', esto es lo que quiero marcar. Yo sé que las mediciones INSAR se dieron en este momento en el tiempo, que yo llamé como tiempo cero, pero como yo ya tenía material botado de antes, yo no puedo empezar a hacer mi simulación de respuesta de creep desde ese momento, porque en realidad empezó a suceder el efecto de creep desde el fin del acopio. ¿Está bien? Que fue antes en el tiempo. Entonces, para verificar esa calibración, tuvimos que correr el modelo desde el fin del acopio, llegar al espacio temporal donde se empezaron las mediciones INSAR y ahí empezar a hacer nuestra medición. ¿Está bien? Y este es el proceso que hicimos para la sección BB', y este es el zoom en la zona a partir de la medición INSAR, donde, por ejemplo, en este caso se ve que las permutaciones 3 y 4 se pegaban bastante bien con las mediciones INSAR. ¿Está bien? Paro acá un segundo para cerrar esa idea de cómo ahora tenemos un modelo constitutivo, aplicamos distintas permutaciones de parámetros en nuestro modelo y comparamos la respuesta de nuestro modelo con la medición INSAR. Y ahí, Ramón, habías levantado la mano antes, se me cortó el micrófono, la luz, todo un lío. Te leo ahora sí. Ariel, consulta, el hecho de usar creep fue por el cálculo de asentamiento diferido, pero algo tiene que ver el material de desmonte. ¿Era arcilloso blando y sumergido? No, no estaba sumergido, el nivel freático estaba por abajo, y no era particularmente arcilloso, pero era un material botado que se iba asentando en el tiempo por el hecho de que las partículas se iban acomodando y por el propio
peso del material botado de tan altura se iba asentando. Pero no era un material selloso y por eso lo comenté al principio de que usamos el modelo constitutivo que teníamos a mano, pero no necesariamente era porque era arcilloso. ¿Está bien? Pero era un material tipo rocoso que debido a la gran altura y al proceso que estaba teniendo de deterioro, se iba asentando en función del tiempo y eso se empezó a detectar con las mediciones INSAR. Entonces, lo que hicimos fue una estimación de qué es lo que iba a pasar a futuro una vez que hagamos la construcción de nuestro camino o cinta transportadora. ¿Está bien? Entonces, vimos lo que es la validación en A', la validación en BB' o la comparación, mejor dicho, y vemos lo mismo en CC'. En CC' fue la primera de las secciones donde hicimos todas las permutaciones, ¿está bien? Las 32 permutaciones demostrantes. Pero fíjense que a pesar de tener 32 permutaciones, bueno, que está en gama de colores verde, rojo, azul, que está por acá, las líneas prácticamente se superponen. Que las líneas prácticamente se superponen quiere decir que cuando variamos el gamma, variamos la permeabilidad y variamos el phi, el resultado prácticamente no cambió. Y por eso es que la sección B y A, que las hicimos después, o sea, más allá de cuál fue la nomenclatura, directamente hicimos las permutaciones de los parámetros que tenían mayor influencia. ¿Está bien? Vemos lo mismo, simulamos desde el fin del acopio para tomar todo el efecto de creep y evaluar y comparar desde el inicio de las mediciones INSAR. Y acá se ve una comparación que, bueno, se ve de las tres que vimos, la que mejor machea. ¿Está bien? Entonces, teníamos información de mediciones INSAR. Teníamos un modelo constitutivo que nos permitía tener en cuenta deformación diferida en función del tiempo, social creep. Ajustamos los parámetros para que le pegue a la medición INSAR. ¿Está bien? Entonces, nuestra estimación A', ¿ahora qué quiere decir? Tenemos un modelo constitutivo que responde con cierta incertidumbre o con cierta variabilidad respecto a mediciones INSAR. Entonces, lo que hacemos ahora es, a partir del momento actual, o sea, cuando se terminaron las mediciones INSAR, o sea, a partir de ahora decimos, bueno, vamos a colocar una carga de 27 kN metro cuadrado, que es la carga correspondiente a nuestra estructura, y vamos a evaluar cómo se va asentando en los 35 años de la vida útil, para las 4 permutaciones que sabemos que más influencia tienen. Entonces, sigo con mi modelo social creep, llegué hasta mi espacio temporal donde voy a hacer la estructura, supuse que la construyo instantáneamente, o sea, no tuve en cuenta un año de diferencia para este ejercicio, y vemos que, como les comenté, prácticamente el eje de nuestra estructura está sobre una roca de fundación, entonces el asentamiento es muy pequeño. ¿Está bien? Prácticamente nulo. Pero si hacemos lo mismo, ponemos la carga de nuestra estructura, 27 kN metro cuadrado, en la sección BB', vemos que el asentamiento desde el comienzo de la operación tiene una variación entre 150 y 300 milímetros. ¿Está bien? Para nuestras 4 permutaciones. Y por último, para el caso CC', donde hicimos las 32 permutaciones y de vuelta les repito, como la variable no tiene influencia, se superponen las líneas, encontramos una variación entre 120 y 200 milímetros. O sea, este punto de acá, este apoyo, tenía un asentamiento diferido que para nuestra calibración va de entre 100 y 200 milímetros, acordándose que esto es a 35 años. ¿Está bien? Entonces,
tenemos información de asentamiento diferido para 3 de las secciones donde tenemos una estructura de apoyo. Lo que nos falta para cerrar lo que necesitamos es conocer el asentamiento diferencial. El asentamiento diferencial para entre los distintos apoyos. Entonces, lo que terminamos haciendo, y con esto, digamos, cierro esta presentación, es el siguiente esquema. Fíjense lo que tengo para mostrarles. Esto es un corte longitudinal, antes estábamos hablando de cortes transversales, donde tenemos la roca de fundación, tenemos el material de desmonte en cian, y en esta posición de acá, donde prácticamente no tenemos altura de material de desmonte, está la sección AA'. Está en esta progresiva de acá que llamamos la progresiva 0. Sección AA'. En la progresiva, más o menos 320 metros, tenemos otro de los apoyos. Obviamente acá va a haber apoyos intermedios, pero nosotros nos concentramos en esas 3 secciones que teníamos puntos de mediciones INSAR que nos sirvieron para nuestra calibración. En la progresiva 320 metros teníamos una altura de material de desmonte de 100 metros. Y en la progresiva 540 metros tenemos 68 metros de altura de material de desmonte. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Con la información de todas nuestras permutaciones, obtuvimos una media del asentamiento diferido de cada una de las secciones. La media es la línea punteada en rojo más gruesa. Entonces, en la sección A' prácticamente no hay asentamiento. Estoy sobre roca de fundación. En la sección BB' tengo un asentamiento medio del orden de 170 milímetros. Y en la sección CC' tengo algo del orden de 150 milímetros de media. ¿Está bien? Entonces, lo que hicimos fue suponer una variación lineal del asentamiento diferido en función de la altura. Fíjense que acá no tengo prácticamente altura de material de desmonte, acá tengo 100 metros y acá 68, entonces de acá hasta acá, digo que bueno, si tengo en la progresiva 150, tengo del orden de 40 metros de material de desmonte, mi asentamiento medio va a ser del orden de 75 milímetros. De acá, la progresiva 320 a la progresiva 380, mantengo la altura de 100 metros y por lo tanto tengo un asentamiento medio diferido del orden de 175 milímetros. Y en la de 68, bueno, tengo este valor de acá. ¿Está bien? Entonces, volqué todos los valores medios de cada una de mis simulaciones. Les recuerdo, esta es el asentamiento diferido a 35 años. Entonces, por un lado, calculé la media y por otro lado, con las salidas de mis 4 permutaciones, pude calcular un desvío. Un desvío para arriba y un desvío para abajo, para cada una de las secciones. ¿Está bien? Y adicionalmente a ese desvío, o sea, con este desvío y con esta media, intuí una campana de Gauss de probabilidad de asentamiento en la sección BB'. Lo mismo con la CC'. Y adicionalmente dije, bueno, ¿qué pasa si considero 2 desvíos? Si considero 2 desvíos, paso a la línea naranjita punteada más finita. ¿Está bien? Un montón de información les acabo de decir. Pero todo ese montón de información, para cerrarlo y cerrar la idea y para que vean lo interesante de esto, me permitió brindarle al cliente información valiosa que él podía tomar la decisión que quisiese. ¿En qué sentido? Supónganse que él necesita conocer
a los 100 metros, la progresividad de 100 metros, vamos a poner una acá arriba, ¿no? Una de las patas de mi estructura, y a los 200 metros, otra de las patas de mi estructura. ¿Está bien? Acaba la estructura, tenemos la cinta transportadora. Entonces, ¿qué le permite? Bueno, en la progresiva 100 voy a tener un asentamiento medio de 50 milímetros y voy a tener un desvío máximo, considerando dos desvíos, de que, bueno, esto puede ser hasta 100 milímetros o 25 milímetros. En todo este espectro, de ahí no creo que te salgas. Te vas a estar ahí. Pero adicional a eso, a él lo que le interesa es el asentamiento diferido, o en este caso diferencial, ahora sí, asentamiento diferencial entre las dos patas. La otra pata está, supongamos, en progresiva 200. Y en progresiva 200 tengo una media de 125, considerando dos desvíos del orden de 40 milímetros y considerando dos desvíos del orden de 200 milímetros. Entonces, ¿cuál es el asentamiento diferencial máximo? El asentamiento diferencial máximo no es entre esta y esta, o entre la media y la media. El máximo, siendo conservadores, o digamos, teniendo en cuenta la probabilidad más baja, es que acá tengo un asentamiento de 30 milímetros y acá tengo un asentamiento del orden de 200 milímetros. Entonces, acá es donde hago hincapié, que es muy importante y que cuidadosamente voy a decirlo bien ahora, tengo el asentamiento diferente entre esta pata y esta pata del orden de 170 milímetros. ¿Está bien? Entonces, eso le permitía tomar las decisiones necesarias entre las distintas patas, de cuál iba a ser el asentamiento diferencial en función de qué patas quiere analizar y qué margen de seguridad o qué rango de probabilidad quiera tener en cuenta. ¿Está bien? Entonces, este ejercicio que les acabo de mostrar paso a paso, con este ábaco que tiene un montón de información, o este esquema que tiene un montón de información, de alguna forma podía tomar las decisiones que crea necesarias. ¿Está bien? Resumen, estructura sobre un material que tiene asentamiento diferencial. Se hicieron análisis, se hizo una calibración con Software Creep, se hizo un análisis PEM debido a las incertidumbres y se otorgó una especie de gráfico con la posibilidad de conocer a 35 años cuál iba a ser el asentamiento diferencial máximo entre distintas patas de mi estructura. ¿Está bien? Creo que acá termina la presentación. Les vuelvo a pedir disculpas por el corte de luz, corte de internet y corte de los auriculares, una cosa que me descolocó bastante. Y permítanme preguntarles, que no estoy seguro cuándo es que se cortó exactamente el auricular, porque yo tampoco los escuchaba a ustedes. Si esta parte se terminó de escuchar a qué es lo que me refería, y después sí, cuando mostré los ábacos o los gráficos de comparación entre mediciones INSAR y simulaciones, ahí yo ya sabía que me estaban escuchando porque fue justo cuando me preguntó Ramón algo. Consulto. ¿Se entendió el planteo del ejercicio? ¿Se escuchó lo suficiente a pesar de los cortes? ¿Quieren que repita algo? ¿Alguna duda? Lo que quieran, los escucho. Hola, Ariel. ¿Te escucha? ¿Qué tal, José? Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ariel, por favor, ¿Qué tal? interesante la presentación. ¿Podrías, por favor, quizás no es exactamente el motivo de la presentación, pero esta justamente la parte que nos estabas explicando sobre el tema estadístico, ¿quieres que puedas ampliarnos un poco, por ejemplo, sobre el método que usaste para, digamos, la determinación, por ejemplo, de, a ver, los coeficientes de variación, justamente en el slide que estaba presentando hace un momento,
que está en pantalla. Sí, acá. Sí. No creo que hiciste como que una captura Bien. de pantalla. A ver, José, lo importante de acá. ¿Ahí estás viendo eso? José, ahí se actualizó. Sí, sí se ve. Sí, Perfecto. Entonces, a ver, intento. Sí se puede ver. Sí. Intento repasar la idea de este procedimiento. El Point Estimated Method lo que nos permite es hacer con pocas permutaciones, o sea, no un análisis Monte Carlo con millones de variaciones, con pocas permutaciones, hacer un análisis de alguna forma de determinar cuáles son las variables que mayor influencia tienen en nuestro output que nosotros queremos y, digamos, tener en cuenta las incertidumbres. Entonces, el Point Estimated Method lo que hace es, bueno, vos definís cuáles son las variables que entendés tienen una variación o tienen más incertidumbre, obtenés de alguna fuente, en este caso del FUN, cuál es el coeficiente de variación de esa variable y obtenés, digamos, en función de tu valor base o valor media, cuál es el mínimo y el máximo que puede tener ese valor. Vamos al caso del gamma, es sencillo. El gamma era de 20, coeficiente de variación según el FUM 5%, el desvío de 5, el 5% de 20 es 1 y por lo tanto el mínimo de mi gamma es 19 y el máximo es 21. Entonces, el análisis PEM lo que hace es, bueno, primer permutación agarro el mínimo del gamma, el mínimo del mu asterisco, el mínimo del mu asterisco sobre lambda asterisco, el mínimo de C alfa, el mínimo de phi y el mínimo de la permeabilidad. Y ahí tengo una permutación, permutación 1. La permutación 2, por ejemplo, puede ser todo lo mismo, pero en vez de agarrar el mínimo del gamma, agarra el máximo. Y así voy haciendo todas las permutaciones necesarias hasta obtener, digamos, todas las permutaciones necesarias. Déjame repetirlo. Y después, en función de eso, vimos de nuestras salidas que muchas de las permutaciones donde lo que se variaba entre mínimo y máximo era el gamma, el phi o la permeabilidad, y vimos que no tenía incidencia en el cambio. O sea, la permutación donde cambio de mínimo a máximo el gamma, el mínimo a máximo el phi o la permeabilidad, no generaba un cambio en el asentamiento. Entonces, de esa forma, descartamos esas permutaciones, haciendo que las corridas sean menores. No lo comenté, pero debido a la gran cantidad de corridas, esto estaba automatizado, o sea, todo esto se corría con las rutinas Python, que ya comentamos varias veces, haciendo que este proceso no sea tedioso, ¿no? Y también el output de salida. Y bueno, básicamente eso es el procedimiento que se ejecutó. Disculpa, Ariel, ¿eso no se puede hacer, digamos, con el análisis de sensibilidad de Python? Perdón, de Plaxis, donde tú, por ejemplo, ingresas el valor medio y, ¿no? Y bueno, digamos, los desvíos y... Es decir, las Se puede hacer, permutaciones serían se los puede hacer. escenarios del análisis de sensibilidad de Plaxis. Se podría hacer de esa forma también, sí. Claro. ¿O hay alguna, digamos, diferencia? Porque acá se implicaría para cada permutación hacer una corrida, ¿no? Sí, bueno, pero de alguna forma lo que el resultado que sale de vos cuando haces Plaxis, haces la sensibilidad es lo mismo. Para obtener, digamos, sensibilidades en tu resultado, estás haciendo una corrida. Simplemente que lo metés todo dentro digamos, dentro del software Plaxis y digamos, no tenés control de vos decir, bueno, no haces un preproceso antes de entrar al Plaxis, o sea, lo haces todo directamente dentro del software que usamos de formación numérica. Las dos formas son válidas, este es un camino
Claro. Y este Acá camino te permite, digamos, visualizar cada mostrar escenario. por afuera bien cómo haces esas variaciones y no depender de qué es lo que decide el Plaxis o qué está pasando. Claro. Tienes el control de la visualización de cada escenario, digamos, ¿no? Claro, Gracias, Ariel. no, mira. Ramón, Sí, Ariel, buenas noches. qué buena, buenas noches. Interesante la exposición. En la última parte, ¿puedes volver al grafiquito donde explicabas que hay Sí, por un supuesto. montón de información? Sí. No entendí bien, quizás lo dijiste, pero en todo caso lo vuelvo a consultar. ¿Cómo definiste en esas campanas de Gauss de asentamientos las desviaciones? ¿Tú como hiciste con los parámetros geotécnicos, tenías la media y luego utilizaste un coeficiente de variación, o cómo definiste estas A ver, divisiones? te muestro un ejemplo acá sencillo. Te digo qué es lo que se hizo. O sea, como media, en la sección CC', la media de todo esto, supongamos que es acá. Te estoy mostrando, esto lo hizo con cálculos por afuera, ¿no? No es que lo hice así visualmente. Esto lo tomé como media y como desvío tomé esto. A grosso modo, esto es lo que se hizo. Esto se hizo con los valores y las salidas de, del Plaxis. Y esto que está acá. Y esto es un desvío y después se consideraron dos desvíos. Digamos, si vengo para acá, había dos desvíos. O sea, un desvío lo saqué considerando lo que obtenía de las simulaciones y dos desvíos, digamos, duplicando esa salida. Ah, ok. ¿Está bien? Ahora, inclusive en este ejercicio entiendo que obviamente a los 35 años era un periodo objetivo. Quizás este mismo ejercicio se podría hacer para un periodo menor, ¿no? Para ver cómo, en el tiempo también cómo se iban dando los Por asentamientos, supuesto, ¿no? por supuesto. E incluso este gráfico también lo teníamos para, por ejemplo, 10 años. Interesante, ahí quizás da una idea de qué actuación se podría hacer en caso, ¿no? Hay un asentamiento que no aceptaría la estructura Claro. y todo, ¿no? Sí, Genial. perfecto. Muchas gracias, Ramón. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún comentario? Comentario de curioso nomás, ¿esto lo ejecutaron? No seguimos digamos, el proyecto no lo continuamos en una etapa más de detalle, así que no te podría decir si digamos, este gráfico en particular fue la herramienta que se terminó utilizando. Estaba viendo que estos asentamientos admisibles te sirven para la parte estructural de la cosa, pero en la parte de servicio, o sea, la correa transportadora tiene unos límites bien chiquitos porque necesita transportar material de un lugar a otro. Entonces, pues eso estaba Bueno, curioso si es que lo habían hecho. no, ese dato no te lo puedo decir porque, digamos, estuvimos en esta etapa preliminar. Seguramente esto fue en el 2021. Digamos, se continuó haciendo mediciones, o sea que, bueno, seguramente esto se pueda mejorar en la actualidad, ya sea la calibración y la estimación de los asentamientos. Vale. Bien, ¿algún otro comentario? Sí, Ariel, Sí, algo rápido, a partir de las últimas clases que también comentaba Alejo. Y en este análisis, en caso hubiera esto de las lluvias y que el material se podría saturar y haya una
un crashing creo que le llamaban. ¿Eso se tomó en cuenta o este material no daba para eso en esa No, situación en particular? en este ejercicio no se tuvo en cuenta el colapso en enrocado, que incluso presentó también Felipe un ejemplo. No se tuvo en cuenta. Y posiblemente algo de ese efecto podríamos tener, pero no. Como preguntaste al principio si esto no es un material silloso, ¿cómo lo tuviste en cuenta? O sea, como que nosotros sabemos que había un efecto, que ese efecto generaba un asentamiento. Ese asentamiento nosotros lo machamos con un soft grip como si hubiese sido una arcilla. No complejizamos más el problema, si se quiere. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Algún comentario de cierre? Bueno, si no hay más consultas sobre la presentación, vuelvo a pedir disculpas. Así de paso queda grabado. Bueno, menos mal que esto sigue grabando y el proceso no me lo cortó. Bueno, problemas técnicos, que por suerte los pudimos superar. Bueno, ahí veo que Nico está visual, supongo que también para saludar. Y bueno, de mi lado, no sé si alguien tiene alguna consulta puntual de algo que haya estado trabajando. La semana que viene esperamos terminar un rato antes y analizar si tenían consultas. Siempre están en los canales para hacerlo. Y les recuerdo, la semana próxima arrancamos con la parte dinámica, que va a cambiar un poco cómo veníamos trabajando en estas primeras 4 o 5 clases. En realidad no cambia el tema, no que va a cambiar otra cosa. Bien. Bueno, les agradezco haberse quedado estos 10 minutitos más y haberme escuchado, haber estado presentes y la participación. Nico, no sé si querés decir algún comentario final y si no, cerramos por hoy. Ningún comentario. Estamos. Vale. Bueno, gracias por estar ahí y ayudarme en los momentos de problemas técnicos. Dale. No pasa nada. Salió. Dale, zafamos. Lo bueno que se haya. Terminamos con el tema. Logramos dar todos los temitas, así que y justito casi. Qué bien. Bueno. Gracias. Seguimos el martes que viene. Hasta luego. Chao, hasta luego. No, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Nos vemos.